El aire de esa mañana era frío y el sol apenas asomaba en el horizonte, como si el día no quisiera comenzar. El sonido de tus propios pasos resonaba en la entrada de la casa, pero la casa ya no era hogar. Te habías quedado allí parada en la puerta, mirando cómo se cerraba ante ti una vida que nunca pudiste comprender. Abandonada en silencio, sin una sola palabra que explicara lo que estaba sucediendo. ¿Por qué las preguntas quedaron flotando en el aire, como las huellas de tus pies en la tierra húmeda? No entendías, pero poco a poco empezaste a darle sentido a esas preguntas. Ellos se habían ido, habían encontrado una razón para dejarte atrás, un espacio para ti que nunca existió. Al principio el dolor era profundo, como una punzada que no se podía aliviar. Te diste cuenta de que ya no había un lugar en sus vidas para ti. Lo que antes era tu vida, tu familia, ahora era solo un recuerdo lejano, casi inalcanzable. Pero algo empezó a cambiar en ti. Mientras mirabas la puerta cerrada, un pensamiento comenzó a germinar. Era como si todo lo que creías ser se derrumbara, pero en su lugar, algo más comenzaba a crecer. Te diste cuenta de que aunque te habían dejado atrás, había algo más grande esperándote, algo más allá de lo que habías vivido. Tal vez el dolor era necesario para que finalmente te dieras cuenta de que aunque te abandonaron, tú nunca habías sido realmente dependiente de ellos. Tenías tu propio poder, algo que aún no habías reconocido por completo. El legado, ese concepto tan ajeno en tu vida, comenzó a adquirir sentido. Ya no se trataba de su legado, ni del de nadie más. El tuyo propio comenzaba a tomar forma en las huellas que dejabas al caminar hacia la puerta cerrada. Era un legado no basado en lo que otros esperaban de ti, sino en lo que finalmente te atreverías a construir con tus propias manos. Algo dentro de ti despertó como una semilla que crece en la oscuridad, esperando el momento adecuado para florecer. La puerta cerrada era solo el principio. A través de esa puerta, ya no solo te habías quedado afuera, estabas a punto de adentrarte en un viaje que te llevaría mucho más allá de cualquier historia familiar o cualquier expectativa ajena. Estabas al fin abrazando la verdad de que ya no necesitabas su espacio. El espacio que habías estado buscando, siempre ahora, te pertenecía a ti. La sensación de estar sola no te aterraba tanto como antes. Habías comenzado a comprender que en realidad nunca habías estado sola. Quizás lo que te hicieron creer era la única soledad real, la que viene de la falsa expectativa de necesitar a los demás para hacer algo. Poco a poco, las piezas comenzaban a encajar. Lo que sentías no era vacío, era el renacer de algo que había estado oculto. Ya no dependías de ellos. Ya no necesitabas la validación de nadie para ser quien querías ser. El legado que pensabas que te habían quitado, lo tenías dentro de ti y estaba esperando que lo liberaras. No era solo cuestión de riqueza o poder. El legado era más profundo, algo que no se podía medir en términos materiales. Era tu capacidad para crear, para reiniciar, para reinventarte. Habías sido marcada por ello, sí, pero ahora las marcas parecían ser símbolos de fortaleza, no de debilidad. Eran recordatorios de que habías sobrevivido. Y si podías sobrevivir a su abandono, podías sobrevivir a cualquier cosa. El camino hacia el reconocimiento no sería fácil, pero ya no importaba. Cada paso que dabas sobre el suelo de tu vida ahora estaba firmemente anclado a tu verdadera esencia. El mundo nunca había dejado de girar, ni tú de crecer. Todo lo que habías dejado atrás ahora era el combustible que encendería la chispa de tu futuro. Cada momento de duda, de dolor, se convertía en un peldaño más hacia la construcción de tu propio destino. Ya no buscabas el permiso de nadie para seguir adelante,
Solo tenías que mirar al frente y avanzar. El legado que pensabas que no existía en realidad había estado esperando a ser descubierto dentro de ti. La sensación de vacío que una vez sentiste ahora era solo una capa superficial que podías retirar con facilidad. Lo habías tenido todo el tiempo, el valor, la fuerza y la visión para crear tu propia vida, tu propia historia. Ahora entendías que no podías construir sobre la base de lo que ellos querían. Tenías que construir sobre la base de lo que tú querías. Y eso, aunque aterrador al principio, se volvía cada vez más claro, más. Te detuviste por un momento y miraste hacia atrás, no para arrepentirte, sino para agradecer. Gracias por irte, por dejarme aquí, en este espacio, que al principio pensé que era un vacío, pero que ahora es todo lo que necesito. Tu marcha me dio algo más grande, que tu compañía me dio la oportunidad de encontrarme a mí misma. El día que encontraste la carta, no esperabas nada de ella. No pensaste que sería más que un pedazo de papel arrugado, con palabras que nunca fueron dichas. Pero al abrirla, algo en tu interior cambió. La carta no estaba dirigida a ti, ni siquiera era algo que alguien hubiera querido entregarte. Estaba escrita en un tono frío, distante, casi como una justificación. Un testamento no de bienes materiales, sino de lo que se suponía que debía ser tu vida, de lo que pensaban para ti, de lo que esperaban. Pero lo más impactante era que esa carta estaba dirigida a ellos mismos, no a ti. Las palabras de la carta te atravesaron como un torrente de revelaciones. En ella hablaban de ti, como si fueras un proyecto incompleto, una expectativa que nunca habían sabido cómo manejar. Había algo de culpabilidad entre las líneas, una especie de arrepentimiento por no haberte dado lo que necesitabas, pero también una clarificación de que nunca iban a ser los que tú necesitabas. La carta estaba llena de cosas que nunca te dijeron, y eso de alguna manera te liberaba. ¿Quién pensaban que eras? ¿Qué esperaban que fueras? La respuesta era clara. Nunca supieron quién eras, ni nunca trataron de averiguarlo. En lugar de ser tu familia, te trataron como una inversión, que no resultó como esperaban. Sin embargo, lo que más te sorprendió no fue la carta en sí, sino lo que sentiste al leerla. No era ira ni tristeza, sino una extraña sensación de paz. La carta, de alguna forma, te había dado algo que nunca te dieron en vida, la claridad sobre quién eras y por qué no encajabas en su mundo. Y esa revelación era el comienzo de algo más grande. Ahora entendías que la venganza no era un grito de justicia, ni un acto de rabia. Era una liberación silenciosa, un proceso interno. Al leer esas palabras, te diste cuenta de que nunca habías sido una víctima de su abandono. Habías sido una mujer fuerte, que había tenido que encontrar su propio camino, su propia razón de ser. Ya no necesitabas su aprobación ni su apoyo. La carta no era más que un recordatorio de que te habías liberado de su definición de ti misma. Esa carta que creías que te quebraría solo cimentó tu resolución. Ahora sabías que el legado que tenías no era solo algo que te habían dejado, sino algo que tú habías creado por tu propia cuenta. Te habías forjado en las sombras de su indiferencia y ahora estabas lista para caminar hacia la luz de tu propio destino. El giro inesperado ocurrió cuando menos lo esperabas. Estabas acostumbrada a pensar que la venganza era una forma de recuperar lo que te habían robado. Te imaginabas a ti misma tomando lo que te pertenecía, luchando por lo que era justo. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Una tarde, mientras repasabas los documentos antiguos de la carta, encontraste algo que te detuvo en seco. No era solo una carta, era un contrato, y no estaba firmado por ellos, sino por alguien más. Al principio pensaste que era un error.
algo que no podía ser real. Pero al leerlo con más atención, la verdad comenzó a desvelarse ante ti, como una niebla espesa que finalmente se disipaba. Había alguien más involucrado en tu vida de lo que imaginabas. Y esa persona no solo sabía lo que había pasado, sino que también tenía la llave para desbloquear algo que creías perdido para siempre. Era alguien de tu pasado, alguien que hasta ese momento habías olvidado por completo. El nombre escrito en el contrato era el de un aliado inesperado, un nombre que te llevó a un momento de tu vida que habías enterrado hacía años. El asombro no duró mucho. La venganza, tal como la habías imaginado, se desvaneció. No era eso lo que querías. Lo que buscabas no era justicia en el sentido clásico, sino algo mucho más profundo, algo que ni siquiera tú sabías que existía. Este giro inesperado te mostró que tu historia no se limitaba solo a lo que ellos habían hecho, sino a lo que tú misma habías permitido que se convirtiera. El contrato no solo era un documento legal, era un vínculo, una conexión olvidada que ahora empezaba a cobrar sentido. En ese instante todo cambió. Ya no te sentías como una víctima, ni como alguien que necesitaba tomar venganza. Te sentías más bien como alguien que estaba al borde de descubrir un secreto antiguo, algo que había estado esperando ser revelado en el momento perfecto. Sabías que este giro en tu vida no solo cambiaría tu perspectiva sobre lo que te hicieron, sino que te abriría un camino completamente nuevo, uno lleno de posibilidades que nunca imaginaste, pero como siempre había un precio. Las respuestas que buscabas no venían solas, no eran simples revelaciones, sino la puerta hacia un juego mucho más grande, un juego en el que no solo tus antiguos traidores tenían algo que perder, sino también las personas que nunca imaginaste que estuvieran involucradas. La confusión se convirtió en comprensión. El dilema que tenías antes de buscar venganza ahora se transformaba en algo mucho más grande, la búsqueda de la verdad de un entendimiento profundo que podría cambiar no solo tu vida, sino también la de aquellos que se cruzaron en tu camino. Esta revelación te dio una nueva dirección. Ya no estabas buscando lo que te robaron, sino lo que nunca supiste que tenías. El sacrificio fue algo que nunca pudiste anticipar, aunque sabías en lo más profundo de ti que alguna vez tendría que ocurrir. Habías vivido toda tu vida con la idea de que podías tomar el control sin perder nada a cambio, pero sabías que eso no era posible. Nada importante se consigue sin un precio, y este sacrificio, aunque inesperado, no era más que el costo de tu propia transformación. Te diste cuenta de que las decisiones que tomas no solo afectan tu presente, sino que resuenan en las vidas de otros, incluso si no son conscientes de ello. Al principio lo negaste. Pensaste que podías seguir adelante, sin mirar atrás, sin tener que cargar con las sombras del pasado. Pero ese pensamiento pronto se desvaneció, porque te diste cuenta de que el verdadero sacrificio no era perder algo material, sino dejar ir la parte de ti misma que había estado construida sobre las expectativas ajenas. Habías vivido para los demás, para cumplir con sus deseos, para justificar tu existencia ante ellos. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ti comenzaba a morir. Esa parte de ti que siempre había dependido de su aprobación, de su amor, de su reconocimiento. Esa parte de ti que no era realmente tú, sino una versión de ti creada para encajar en sus moldes. Y en ese preciso momento, cuando te diste cuenta de que esa parte de ti tenía que irse, una sensación de liberación comenzó a invadirte. El sacrificio no era fácil. Implicaba una pérdida profunda, la pérdida de una identidad que habías conocido desde siempre. Pero también
te brindaba la oportunidad de forjar algo nuevo. La sensación de dolor de estar dejando atrás algo que te definía era aterradora. Sin embargo, la promesa de lo que vendría de la libertad que encontrarías al soltar esa parte de ti te impulsaba hacia adelante. Nunca pensaste que tendrías que hacer este sacrificio. Nunca imaginaste que el costo de encontrar tu verdadera esencia sería tan grande. Pero al mirar hacia el futuro, te diste cuenta de que ya no podías vivir para los demás. Ya no podías seguir siendo la persona que los demás querían que fueras. Era hora de ser quien realmente eras. El sacrificio que hiciste te permitió ver con claridad, sin las distorsiones de las expectativas ajenas. Ahora, con esa parte de ti que habías dejado atrás, podías caminar hacia la venganza, sí, pero no para obtener un acto de justicia. No la venganza que buscabas. No era castigar a quienes te habían abandonado. Era en realidad redimirte a ti misma, liberarte del peso de una vida vivida bajo las sombras de los demás. Este sacrificio no fue solo por ellos, fue por ti, por la mujer que finalmente entendió que el poder de tomar las riendas de tu vida venía primero de soltar lo que te había retenido. Cuando finalmente los encontraste, todo parecía un sueño. No era una confrontación como las que habías imaginado, no había gritos, ni furia descontrolada. En lugar de eso, el encuentro fue más como un susurro del pasado, una revelación que llegó envuelta en silencio. Ellos no te esperaban, claro, pero tampoco parecían sorprendidos de verte. Algo en sus ojos, o quizás en sus gestos, te dijo que siempre supieron que este día llegaría, aunque nunca pensaron que serías tú quien tomara la iniciativa. Te miraron como si fueras una sombra del pasado, una pieza de un rompecabezas que habían dejado atrás, sin pensarlo dos veces. Y sin embargo, había algo en ti que había cambiado, algo que te hacía diferente de la joven que una vez dejaron en la puerta esperando confundida. El poder que habías reclamado estaba ahora dentro de ti. Ya no eras la víctima que pedía respuestas, sino alguien que buscaba comprensión en medio de su propio silencio. No necesitabas escuchar sus justificaciones, porque habías llegado a comprender que su ausencia nunca fue una falta de amor, sino una incapacidad para ver más allá de sus propios límites. Ellos te hablaron, sí, pero sus palabras eran vacías. No eran disculpas, ni tampoco explicaciones, solo palabras lanzadas al aire, como si todo lo que había sucedido entre ustedes no fuera más que un malentendido. Pero tú sabías la verdad, la que habías descubierto por ti misma. Ya no te importaba lo que pensaran ni lo que decían. Lo que importaba ahora era lo que tú habías llegado a hacer en su ausencia. Lo que ocurrió después fue tan inesperado como liberador. No hubo confrontación, no hubo disputa. Solo una mirada que cruzaste con ellos, un silencio que se extendió como un puente invisible entre dos mundos que ya no podían coexistir. Estabas lista para irte, para dejar atrás lo que una vez fue tu vida. Pero había algo en ti que todavía quería decirles algo. Algo que, aunque pequeño, lo sentías necesario. Te detuviste un momento, y en ese instante lo dijiste: ya no soy quien esperaban. Y con esa frase, la batalla se terminó. Ya no era una lucha por obtener algo de ellos, ni por obtener respuestas. Solo querías que entendieran que tu vida ahora pertenecía a ti misma, que tu poder ya no dependía de su aprobación. Su mirada fría y distante no tenía poder sobre ti. Por fin habías encontrado la paz, no en la venganza, sino en el acto de reclamar tu lugar en el mundo, sin miedo ni arrepentimiento. Ellos no dijeron nada más, y tú no esperaste que lo hicieran. No había necesidad de más palabras.
La confrontación se desvaneció tan rápidamente como había llegado, porque al final no era su aceptación lo que necesitabas, era la tuya. La paz que tanto buscaste nunca vino de sus disculpas, sino de tu capacidad para dejar ir lo que ya no te servía. La victoria sabía diferente a lo que habías imaginado. En tus sueños de venganza, siempre habías pensado que sentirías un tipo de satisfacción definitiva, un alivio que te liberaría de todo lo que habías sufrido. Pero al final, cuando lo conseguiste, la sensación era extraña, casi vacía. La venganza no se sentía como una victoria, sino como el cierre de un ciclo que ya no te pertenecía. En lugar de gratitud, lo que sentiste fue un cansancio profundo, una especie de fatiga que provenía del desgaste de todo el proceso. Habías esperado que el momento de ganar significara un renacer que te daría el poder que siempre habías deseado. Pero lo que encontraste fue algo mucho más silencioso, algo que no esperaba de ti misma, el deseo de soltar todo eso. La venganza no te había traído el poder que pensabas, solo una sensación de vacío, como si el acto mismo no hubiera hecho más que reforzar una cadena que ni siquiera sabías que tenías. La satisfacción que buscabas no se encontraba en lo que habías hecho, sino en lo que decidiste dejar atrás. El control que habías reclamado no provenía de la victoria sobre ellos, sino de la decisión de no seguir permitiendo que sus acciones definieran tu vida. No necesitabas su perdón ni su reconocimiento. La verdadera libertad estaba en no depender de su validación para sentirte completa. El acto de venganza te enseñó que el verdadero poder no venía de la retaliación, sino de tu capacidad para seguir adelante sin necesidad de que te lo pidieran. No te diste cuenta en ese momento, pero ese fue tu verdadero triunfo, haber dejado de ser una persona atrapada en el ciclo de la retribución. Habías elegido avanzar a pesar de todo, y eso te hizo más fuerte de lo que jamás pensaste que serías. Aún así, el silencio persistió. No era un silencio doloroso, sino uno que contenía una extraña paz. Aquellos a quienes habías buscado vengarte no se vieron afectados de la manera que habías anticipado. Pero tú sí lo hiciste. Tú habías cambiado, y eso era suficiente. No tenías que explicar nada, ni esperar que ellos entendieran el peso de tu viaje. Lo importante era que tú lo entendías ahora. La venganza te había dejado vacía, pero la paz que ahora sentías era una paz que nunca habías conocido. Era la paz que viene cuando dejas ir lo que ya no te sirve, cuando aceptas que lo que has vivido no te define. Por fin habías logrado ver las cosas con claridad, sin la necesidad de infligir daño para sanar. Y aunque el vacío siguió presente, se sentía diferente. Ahora era un vacío que invitaba a la reflexión, no al rencor. Los recuerdos comenzaron a volverte loca. De alguna manera, aquellos momentos que una vez te trajeron alegría y consuelo, ahora se sentían extraños, como si hubieran pertenecido a alguien más. ¿Recuerdas esa villa en la playa? El lugar donde todo parecía perfecto, donde sentías que el mundo entero conspiraba para darte felicidad. Las tardes interminables, el sonido suave de las olas, las risas que compartías con ellos. Era un tiempo que parecía tan sólido, tan lleno de esperanza. Pero ahora, al mirarlo a través del lente de todo lo que habías vivido, solo parecía una fantasía lejana. Los recuerdos ya no tenían ese brillo dorado. Ahora eran fragmentos rotos, escenas que se desvanecían rápidamente, como si los colores se deslavaran con el paso del tiempo. Era como si todo lo que creías saber sobre ese lugar, sobre ellos, fuera una construcción que se desmoronaba al más mínimo toque. Lo que antes era un refugio, se sentía ahora como una prisión de ilusiones.
Las mismas personas que una vez fueron todo para ti, ahora parecían extrañas, como si no hubieran existido en absoluto, o peor aún, como si tú nunca hubieras sido parte de ese mundo. Las risas que alguna vez compartiste con ellos parecían huecas, no porque no las hubieras sentido en su momento, sino porque ahora entendías que no eran reales, no en el sentido más profundo. Eran risas condicionadas por expectativas, por la necesidad de cumplir con un guión que ni tú ni ellos sabían que existía. Esa villa en la playa, ese lugar de felicidad superficial, era solo una fachada que habías creado para mantener la paz, para creer que todo estaba bien, cuando en realidad todo estaba roto. El dolor de la revelación no fue tan devastador como pensaste. En lugar de una oleada de tristeza, fue una calma extraña, una serenidad que llegaba con la aceptación de lo que habías perdido. A medida que dejabas ir los recuerdos, sentías una ligera brisa de alivio, como si hubieras estado cargando un peso invisible, y finalmente pudieras soltarlo. Ya no te aferrabas a esa imagen de lo que una vez fue, porque al final sabías que la única verdad era la que estabas creando ahora. El pasado, por mucho que lo ansiaras, ya no podía ser lo que definiera tu vida. Aquel lugar de recuerdos rotos ahora era solo eso, un recuerdo, un trozo de historia que habías dejado atrás. La villa en la playa se desvaneció en tu mente, como una figura borrosa, algo que alguna vez tuvo importancia, pero que ahora no era más que una sombra, algo que solo existía en el espacio de lo que una vez creíste que era, y en ese momento, por primera vez entendiste. El vacío, esa sensación que habías temido, no era un enemigo, era un espacio nuevo, un espacio vacío que tú misma podías llenar, no de recuerdos rotos, sino de nuevas experiencias, de nuevas verdades, de un futuro que solo dependía de ti. Los recuerdos ya no tenían el poder de determinar tu vida. Era hora de crear algo propio. En las conversaciones con ellos, aprendiste que las palabras tienen un poder extraño, pueden unir, pero también crear abismos insondables. Lo que dijeron en voz alta fue solo una parte del relato, lo que quedó entre las líneas, en las pausas, en los silencios, era donde realmente residía la distancia entre ustedes. Cada palabra cargada de significado, no dicho cada frase que terminaba sin completar, se convirtió en un muro invisible que crecía con cada encuentro. ¿Recuerdas ese momento específico, cuando en una cena formal el aire estaba denso y los temas parecían superficiales? Hablaron de cosas triviales, el clima, las noticias, las fiestas. Pero en la tensión del ambiente, entendiste que nada de eso era lo importante. Lo verdaderamente importante era lo que no se decía. El silencio entre las palabras era un lenguaje propio, y tú lo leíste claramente. La desconfianza, la indiferencia, y quizás hasta el miedo de enfrentar una verdad incómoda, se escondían en ese vacío. Fue allí donde comprendiste que la brecha no era solo emocional, sino existencial. Las palabras dichas eran puentes que apenas lograban conectar dos orillas lejanas. Pero los silencios, esos abismos profundos, creaban un vacío que parecía imposible de atravesar. No era falta de amor o de cuidado, sino una incapacidad para enfrentar la complejidad de lo que habían vivido. Cada frase truncada, cada mirada esquiva, reforzaba la distancia que nunca pudieron salvar. Lo más desconcertante fue darte cuenta de que tú también habías aprendido a hablar ese lenguaje de silencios. Habías guardado tus verdades más profundas, tus heridas más grandes, en esos espacios no llenados. Era un pacto tácito, no decir, no preguntar, no enfrentar. Y así el vacío entre las palabras se convirtió en una zona segura, un refugio donde podían coexistir
sin confrontar la realidad. Pero esa seguridad era una ilusión. El vacío no se llenaba, solo crecía. Y mientras más tiempo pasaba, sin que se dijeran las cosas importantes, más grande se volvía ese vacío. Te diste cuenta de que aunque estuvieras físicamente cerca de ellos, la distancia emocional era abismal. Estaban en mundos paralelos, compartiendo una misma mesa, pero viviendo en universos distintos. Ese vacío entre las palabras te enseñó una verdad dolorosa, que a veces el amor no es suficiente para sanar las heridas, que a veces lo que duele no es la ausencia de palabras, sino la ausencia de verdad, y que para sanar, primero tienes que llenar esos vacíos con tu propia voz, con la autenticidad que alguna vez te negaste a ti misma. Así, en medio de esas conversaciones cargadas de silencio, entendiste que la distancia que los separaba era más grande que cualquier palabra pronunciada, y esa distancia solo podría cerrarse si aprendías a escucharte, a hablar y a estar presente, incluso cuando parecía imposible. Con el paso del tiempo, comprendiste que la indiferencia no era solo un gesto frío o una actitud pasiva, era un arma poderosa que te daban sin darte cuenta. Ellos usaban la indiferencia como escudo, y tú, sin saberlo, aprendiste a usarla como espada. El control que empezaste a sentir no provenía de la confrontación directa, sino del silencio calculado, de la calma aparente, que te daba una ventaja insospechada. Al principio trataste de luchar contra esa indiferencia. Querías romperla, llamar su atención, hacer que se dieran cuenta de lo que habían perdido. Pero cada intento solo reforzaba el muro. Entonces aprendiste que la indiferencia era una forma de poder y que tu verdadero poder residía en tu capacidad para no reaccionar como esperaban. Controlar tus emociones, tus respuestas, era la llave que abría nuevas puertas. ¿Recuerdas ese momento en que, frente a una situación que antes te habría destruido, te quedaste en silencio sin mostrar ni rabia ni dolor? Fue un instante pequeño, casi invisible, pero en ese silencio te diste cuenta de que habías ganado. No necesitabas gritar para ser escuchada, ni llorar para ser comprendida. La indiferencia se convirtió en tu aliada, en una forma de proteger lo que más valorabas, tu paz interior. El verdadero poder no estaba en controlar a otros, sino en controlar tu propia reacción. Podías elegir qué batallas librar y cuáles dejar pasar. Esa indiferencia aprendida te permitió crear distancia, no para alejarte, sino para protegerte. Te diste cuenta de que muchas veces el silencio y la calma son más devastadores que cualquier palabra hiriente o acción violenta, pero este poder también tenía su costo. Aprendiste a contener lo que sentías, a esconder tus heridas, para que nadie pudiera usarlas contra ti. Esa armadura de indiferencia era necesaria, pero también solitaria. A veces, la soledad de tu propio silencio pesaba más que cualquier abandono. Sin embargo, esa fue la elección que hiciste. Controlar tu reacción te dio fuerza, te hizo invencible ante aquellos que querían verte caer. La indiferencia se convirtió en tu escudo más fuerte, y con él comenzaste a construir una nueva versión de ti misma, una que no dependía de la aprobación ni de la atención de nadie, y en ese control encontraste un espacio donde podías respirar, pensar y decidir qué camino seguir. Un espacio donde la venganza ya no era una necesidad urgente, sino una opción entre muchas. La indiferencia no era solo un acto de defensa, sino la manifestación de tu verdadero poder, la capacidad de elegir tu paz por encima de todo. Nunca imaginaste que la verdad oculta surgiría de donde menos lo esperabas. Fue un día cualquiera, cuando entre documentos viejos y mensajes olvidados apareció alguien que cambió el juego por completo. Al principio desconfiabas,
¿Cómo podría alguien que parecía tan distante, alguien que habías borrado de tu mente, convertirse en un aliado? Pero la verdad tiene maneras curiosas de revelarse, y en su presencia todo comenzó a cobrar sentido. Este aliado inesperado no solo sabía lo que había pasado, sino que llevaba consigo piezas del rompecabezas que nunca pudiste encajar. Sus palabras, aunque cautelosas, despertaron en ti algo que creías perdido: esperanza. No era la esperanza ingenua de un cuento de hadas, sino la esperanza real, esa que nace del entendimiento profundo y de la posibilidad de redención. Pero confiar no era sencillo. Durante años habías aprendido a ser autosuficiente, a no depender de nadie, y aunque este nuevo vínculo parecía ofrecer una luz en medio de la oscuridad, también había un riesgo latente. Podrías permitirte abrir la puerta a alguien que podría herirte de nuevo. ¿O era este el momento de dejar atrás el miedo y aceptar que la verdad, por dolorosa que fuera, merecía ser enfrentada? Cada conversación con esa persona fue un balance delicado entre desconfianza y necesidad. Pero algo en ti comenzó a cambiar. La verdad que escondías ya no era un peso solitario. Ahora tenías a alguien con quien compartirla, alguien que entendía el dolor detrás de las palabras no dichas. Esa conexión inesperada abrió una puerta a nuevas posibilidades, a una alianza que podría transformar todo lo que creías saber sobre tu pasado y tu futuro. En medio de la incertidumbre, entendiste que esta revelación no solo era un regalo, sino también un desafío. El camino hacia la confianza sería largo y las heridas del pasado aún estaban frescas. Pero al menos ahora no caminabas sola, y en esa compañía inesperada encontraste la fuerza para seguir adelante, para enfrentar lo que viniera con un poco más de esperanza y un poco menos de miedo. Esta alianza marcó un punto de inflexión. Ya no eras solo la mujer abandonada en la puerta. Eras alguien que había encontrado un aliado en el lugar más improbable, alguien que te ayudaría a desentrañar la verdad y a reclamar lo que por derecho te pertenecía. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, ese pequeño destello de confianza iluminó el camino hacia adelante, uno que ahora parecía menos solitario y más lleno de posibilidades. Frente a ti, la encrucijada definitiva, la oportunidad para elegir el camino que habías estado evitando. No era un simple sí o no. Era la decisión entre continuar con la venganza que habías alimentado por años o dar un salto hacia algo mucho más incierto, pero auténtico. Sentías la presión de cada opción como un peso en el pecho, como si el destino de tu vida pendiera de un hilo invisible que solo tú podías controlar. El miedo te acechaba, pero también la determinación. La venganza parecía un refugio conocido, un camino que, aunque oscuro, ofrecía la certeza de hacer justicia. Sin embargo, esa certeza estaba teñida de agotamiento, de un cansancio que cada vez te hacía cuestionar si realmente valía la pena seguir ese sendero. La otra opción, desconocida y frágil, era la posibilidad de perdón, de dejar ir, de construir sin la sombra constante del resentimiento. Recordaste cada sacrificio, cada lágrima derramada en silencio, cada momento en que pensaste que no podrías más. Y en esa memoria encontraste la fuerza para mirar más allá del dolor. Sabías que esta decisión no solo definiría tu relación con ellos, sino la relación que tendrías contigo misma. Era un acto de valentía, de autorrespeto, de amor propio, que iba más allá del ego herido. Decidiste que la venganza, por muy dulce que pareciera, no sería el final de tu historia. La elección fue difícil, pero liberadora. No porque dejaras de sentir el dolor, sino porque reconociste que el poder verdadero no estaba en hacerles daño,
sino en liberarte de la carga que ese deseo te imponía. Era un renacer, una oportunidad para escribir un nuevo capítulo, sin estar encadenada al pasado. Ese día, frente a la encrucijada, te diste permiso para ser humana, para sentir miedo y esperanza al mismo tiempo, para equivocarte y volver a intentarlo, para dejar ir lo que ya no te servía y abrazar lo que aún podía florecer. Fue el acto más valiente que habías hecho, y aunque no tenías garantías, sabías que era el comienzo de algo genuino. La decisión que tomaste te abrió un camino de paz que no habías conocido antes. No era la ausencia de dolor, sino la presencia de una nueva fuerza interior. Y con esa fuerza comenzaste a caminar hacia un futuro que ya no estaba definido por lo que te hicieron, sino por lo que tú elegías ser. El sacrificio que te tocó hacer fue más profundo de lo que jamás imaginaste. No se trataba solo de renunciar a personas o cosas. Era renunciar a partes de ti misma, que habías protegido con uñas y dientes, esas piezas que creías que definían tu identidad. Sabías que para avanzar necesitabas dejar ir esas partes, aunque el dolor de hacerlo se sintiera como una punzada constante en el pecho. Te encontraste enfrentando la decisión de sacrificar aquello que habías construido con tanto esfuerzo, tus expectativas, tus sueños de justicia y hasta la idea misma de venganza. Era como abandonar un refugio seguro, por más roto que estuviera, para lanzarte a lo desconocido. Sabías que esa elección no solo cambiaría tu camino, sino que también afectaría quién serías después de todo. La valentía para hacer ese sacrificio no vino de la noche a la mañana. Fue una lucha interna constante, donde cada paso hacia adelante parecía arrastrar el peso de todo lo que dejabas atrás. Pero en medio de esa tormenta, descubriste algo inesperado. El sacrificio no era una pérdida absoluta, sino una transformación. Soltar esas partes de ti no te hacía menos, te hacía más libre, más completa. A veces sentías que te abandonabas a ti misma, que te desvanecías en un vacío sin retorno. Pero ese vacío era en realidad el espacio necesario para que algo nuevo naciera. Era el terreno fértil donde podías plantar las semillas de una vida reconstruida, sin cadenas ni ataduras al pasado. Y aunque la caída parecía inevitable, el acto de soltar se convirtió en un acto de amor propio profundo. Recordaste que no estabas sola en ese sacrificio, aunque pareciera así. Había una fuerza interior, una luz tenue que te guiaba incluso en los momentos más oscuros. Esa fuerza era la que te impulsaba a seguir, a creer que el futuro podía ser diferente, aunque no supieras cómo sería exactamente. Al final, el sacrificio no fue el fin de tu historia, sino el comienzo de una nueva. Una donde tú eras la protagonista, la autora de tu destino. Una donde el poder que habías buscado en la venganza se transformaba en la fuerza para vivir auténticamente, con todas tus heridas y cicatrices, pero con la libertad de elegir cada día quién querías ser. La caída fue más silenciosa de lo que imaginaste. No hubo gritos ni enfrentamientos dramáticos, solo una lenta sensación de desmoronamiento que te fue consumiendo desde adentro. Después de tanto tiempo luchando por el control y la venganza, comenzaste a sentir que algo se rompía en ti. La satisfacción que esperabas, esa que pensabas que te salvaría, simplemente no llegó. Te sorprendió la fragilidad que apareció en medio de tu fortaleza recién construida. Fue como si el peso de todo lo que habías cargado durante años comenzara a hundirte en un abismo que no podías detener. Los días se volvían grises y el cansancio mental y emocional te hacía cuestionar cada paso que habías dado.
¿Valió la pena todo ese esfuerzo? ¿Era este el precio de tu venganza? En esa caída, sentiste la soledad más profunda. No la soledad de estar físicamente sola, sino la soledad de sentir que nadie podía realmente entender el torbellino que habitaba dentro de ti. Tus pensamientos se volvían contra ti misma, cuestionando tus decisiones y tu valor. Y aunque intentabas mantener la calma exterior en el silencio de tu mente, la tormenta era implacable. Pero en medio de esa oscuridad comenzó a surgir una pequeña luz, una voz interna suave y firme que te recordaba quién eras, más allá del dolor y la rabia. No eras solo la suma de tus heridas, ni la venganza que habías buscado. Eras mucho más una persona capaz de levantarse, incluso cuando parecía imposible. Aceptaste que la caída no era un fracaso, sino parte de un proceso necesario. Era la forma en que tu alma te mostraba que la venganza, aunque poderosa, no podía llenar todos los vacíos. Era una lección dura, pero vital. La verdadera sanación venía de mirar hacia adentro, de enfrentar tus heridas sin miedo y con compasión. Así poco a poco comenzaste a recomponer los pedazos rotos, no con prisas ni expectativas, sino con paciencia y amor propio. Aprendiste que caer no significa perder, sino tener la oportunidad de levantarte más fuerte y sabia. Y en esa aceptación encontraste la base para construir algo nuevo, una vida que no dependiera del pasado, sino que se apoyara en la fuerza de tu presente. El poder que habías conquistado no venía sin su precio. En el momento en que comenzaste a reclamar tu lugar, a tomar el control de tu historia, descubriste que el camino hacia ese poder era también un camino de sacrificios invisibles y cicatrices profundas. No todas las heridas se ven, pero todas duelen. Y en tu caso, esas heridas comenzaron a marcarte de maneras que no habías anticipado. El poder que en un principio parecía un remedio para tu dolor se convirtió en una carga inesperada. La responsabilidad de sostener tu propio mundo, de mantener la fachada de fortaleza, cuando dentro sentías la fragilidad, era pesada. No había nadie a quien recurrir, nadie que compartiera el peso contigo. Era un camino solitario, y a veces el aislamiento se sentía como un castigo. ¿Recuerdas cómo el sueño de tener el control absoluto se transformó en la realidad de estar atrapada en una jaula invisible? La jaula estaba hecha de expectativas propias y ajenas de miedos que nunca habías reconocido plenamente. El poder no liberaba, sino que exigía, no solo de ti, sino de todo lo que habías construido. Era un precio alto, pero tú lo pagaste sin dudar, porque sabías que no había otro camino. Esa verdad dolorosa te enfrentó con tus límites. Te viste a ti misma en momentos de vulnerabilidad que habías ocultado durante años. La persona que había surgido tras la venganza no era invencible. Tenía sus dudas, sus miedos, sus momentos de debilidad. Pero curiosamente, fue en esos momentos donde encontraste una fuerza aún mayor, la valentía de ser auténtica. El precio del poder no era solo la soledad o la carga, sino también el reconocimiento de que necesitabas ayuda. Y aunque esa idea parecía contradictoria con la independencia que habías forjado, fue la llave para un nuevo comienzo. Aceptar que no podías hacerlo todo sola fue el primer paso hacia la verdadera libertad. En ese balance entre poder y vulnerabilidad, comenzaste a comprender que la fuerza no reside en la perfección ni en el control absoluto, sino en la capacidad de aceptar lo que eres, con todas tus imperfecciones. La búsqueda del poder te había llevado a un destino inesperado, el encuentro contigo misma en toda tu complejidad. Este despertar fue a la vez doloroso y liberador. Entendiste que el poder tenía un precio, pero también que tú eras mucho más que ese precio, y que la verdadera fortaleza
estaba en abrazar todo lo que eras, sin esconder nada, ni temer al juicio de los demás. La redención no llegó en forma de disculpas ni gestos grandiosos. Fue un proceso silencioso, una lucha interna que se libraba en los rincones más profundos de tu ser. Después de todo lo que habías vivido, la idea de perdonar parecía una utopía, algo reservado para otros, no para ti. Pero en medio del caos que habías creado con tu venganza y tus decisiones, surgió una necesidad urgente, encontrar un modo de sanar que no implicara más dolor. No era fácil. Cada intento de acercamiento a la redención se encontraba con la resistencia de viejas heridas, con el miedo a ser vulnerable de nuevo. El orgullo y el resentimiento eran muros que levantaste para protegerte, y derribarlos parecía imposible. Sin embargo, algo dentro de ti sabía que el verdadero perdón no era para ellos, sino para ti misma. Era liberarte del peso que cargabas, de la amargura que envenenaba cada momento de tu vida. Comenzaste a entender que la redención no significaba olvidar ni justificar lo que pasó. Significaba aceptar la realidad con todo su dolor y sus imperfecciones, y decidir no dejar que esa realidad te definiera ni te anclara. Era un acto de valentía, porque implicaba mirar hacia el pasado, sin miedo, sin ira, sin la necesidad de vengarte. A medida que avanzabas en este camino, te sorprendiste al descubrir que la redención también podía ser un regalo para aquellos que te lastimaron, no porque ellos merecieran tu perdón, sino porque tú merecías liberarte del ciclo interminable de rencor y dolor. La redención se convirtió en un acto de amor propio, en un paso hacia la paz interior que habías buscado durante tanto tiempo. Aunque el camino era incierto y estaba lleno de desafíos, cada pequeño avance te acercaba a una versión de ti misma que podía respirar sin el peso de la venganza. Podías sentir la carga aligerarse, y con cada paso, la posibilidad de un futuro diferente se hacía más real. Al final, la redención fue más que un acto, fue una transformación profunda, un renacer que te permitió dejar atrás las cadenas del pasado y mirar hacia adelante con esperanza. Y aunque sabías que no todo sería perfecto, esa esperanza era suficiente para seguir adelante con el corazón más ligero y la mente en paz. La libertad que siempre tuviste no fue un regalo que alguien te dio, sino una verdad que descubriste en el silencio después de la tormenta. No fue el resultado de una victoria sobre otros, ni de un triunfo externo. Fue la comprensión interna de que siempre fuiste dueña de tu vida, incluso cuando sentiste que te habían abandonado en la puerta. Esa puerta cerrada no era el final, sino el umbral hacia algo más grande, hacia la verdadera soberanía de tu ser. Te diste cuenta de que la libertad no se encuentra en el control que ejercemos sobre los demás, sino en la aceptación de lo que somos, con todas nuestras heridas y fortalezas. Esa aceptación fue la que te permitió soltar el peso de la venganza, de la tristeza y del resentimiento. Fue un acto de amor propio que te devolvió la paz que buscabas desde hacía tanto tiempo. En ese momento, comprendiste que el legado que realmente importa no está en las riquezas materiales ni en los títulos que alguien pueda otorgarte. El legado es la huella que dejamos en el mundo a través de nuestra autenticidad, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de amar incluso cuando la vida nos pone a prueba. Y tú, a pesar de todo, habías construido un legado que nadie podía arrebatarte. Caminar hacia esa libertad no fue fácil. Hubo días de duda, de miedo y de nostalgia por lo que pudo haber sido. Pero también hubo momentos de alegría profunda, de conexión contigo misma y con el mundo que te rodea.
Aprendiste a celebrar esos momentos pequeños, esos destellos de luz que iluminan el camino, incluso en las noches más oscuras. Ahora, cuando miras hacia atrás, no ves solo el abandono ni el dolor. Ves la fuerza que naciste para tener la capacidad que tuviste de transformar la adversidad en poder y el coraje que te llevó a reclamar tu lugar en el mundo. Esa libertad que creías perdida siempre estuvo dentro de ti, esperando a que la reconectaras y la hicieras tuya. Al final, eres la dueña del cielo y del legado, no porque otros te lo hayan dado, sino porque lo has construido con cada paso, cada decisión y cada acto de amor hacia ti misma. Esa es la verdadera victoria, la que nadie puede quitarte. Y en esa libertad encuentras tu hogar, un lugar donde ya no necesitas buscar aprobación, porque te has encontrado a ti misma. El eco del pasado llega sin aviso, como una melodía tenue que resuena en un lugar olvidado de tu memoria. En un instante, te ves transportada a un momento que habías sepultado bajo capas de silencio, y olvido ese instante que parecía irrelevante en su tiempo, pero que ahora brilla con una intensidad inesperada. Recuerdas detalles que no esperabas: la textura de una pared, el aroma de un café, la expresión fugaz en un rostro conocido. Todo regresa con una mezcla de nostalgia y dolor que te corta la respiración. Este eco te obliga a enfrentarte a sentimientos contradictorios: la ternura y el rencor, la esperanza y la desilusión, el amor y la traición. Es como si ese pasado que creías muerto estuviera vivo dentro de ti, pulsando con fuerza, reclamando atención. Pero no es un llamado a la derrota, sino a la reconciliación, a aceptar que aquello que fuiste forma parte inseparable de quién eres ahora. Te das cuenta de que negar ese eco solo prolonga el sufrimiento, que abrazarlo, aunque incómodo, es el primer paso hacia la sanación profunda. En medio de esa mezcla de emociones, reconoces que el pasado no es un enemigo, sino un maestro silencioso que te ha preparado para el presente. Esta revelación no trae respuestas inmediatas, sino una invitación a escuchar con compasión, a no juzgarte por lo que sentiste, ni por las heridas que te dejaron, porque solo desde esa aceptación puedes comenzar a transformar el eco del pasado en una melodía que te impulse hacia adelante, en lugar de anclarte al dolor. Y mientras esa música suave llena el espacio interno que creías vacío, empiezas a comprender que el verdadero poder está en integrar cada parte de tu historia, sin excluir nada, y encontrar en ello la fuerza para continuar. La sombra de la duda comienza a cernirse sobre ti, como una niebla que oscurece el camino que creías claro. Los pasos firmes que diste, las decisiones que creíste inquebrantables, ahora parecen tambalearse bajo el peso de preguntas que no supiste hacer antes. ¿Fue el camino correcto? ¿Qué habría pasado si hubieras elegido diferente? La incertidumbre se instala en tu mente, invitándote a cuestionar todo lo que has construido. Es un momento doloroso, porque sabes que no hay respuestas fáciles ni certezas absolutas. La duda no llega para deshacer lo que hiciste, sino para mostrarte que la vida no es una línea recta, sino una serie de bifurcaciones, donde cada elección tiene consecuencias imprevisibles. Te enfrentas a la realidad de que incluso la persona más fuerte puede sentirse vulnerable ante la complejidad de sus propios sentimientos. Esta sombra te obliga a mirar hacia adentro con honestidad, no solo para evaluar tus actos, sino para entender las motivaciones que te llevaron a ellos. Te das cuenta de que el miedo y la esperanza han sido compañeros inseparables en tu viaje, y que ambos
han influido en cada paso que diste. La duda no es un signo de debilidad, sino una señal de crecimiento, un espacio donde puedes aprender a escucharte mejor. Aunque el corazón se aprieta y la mente gira en círculos, la sombra de la duda también trae consigo una oportunidad, la posibilidad de replantear tu historia sin juzgarte, de abrir nuevas puertas que antes parecían cerradas. En medio de esa incertidumbre, empiezas a encontrar una luz tenue que te guía a un entendimiento más profundo de ti misma y de tu camino. Aceptas que no tienes todas las respuestas y que está bien, porque en ese reconocimiento descubres la libertad de ser imperfecta humana y de permitirte avanzar sin miedo a equivocarte. Frente al espejo emocional, te ves con una claridad que a veces asusta. No es solo tu reflejo físico, sino la imagen de todas las versiones de ti misma que han habitado en tu interior a lo largo del tiempo. La niña que fue abandonada, la mujer que luchó por sobrevivir, la guerrera que reclamó su poder y la alma que busca paz. En ese encuentro, todas esas facetas convergen formando una imagen compleja y profunda que nunca antes habías podido aceptar completamente. Te observas con ojos nuevos, llenos de compasión y reconocimiento. Reconoces tus contradicciones internas, esos espacios donde la fortaleza coexiste con la fragilidad, donde el amor propio lucha con el resentimiento, donde la esperanza se mezcla con el miedo. Ya no te juzgas por ser múltiple, sino que aceptas que esa multiplicidad es parte de tu humanidad y tu belleza. Este encuentro contigo misma es al mismo tiempo liberador y desafiante. Liberador porque te permite ver que no estás rota ni incompleta. Desafiante porque exige que vivas con esa complejidad sin buscar simplificaciones ni escape fácil. Aprendes que la autenticidad nace de abrazar todas las partes de tu ser, incluso las que preferirías ocultar. En ese reflejo también descubres una fuerza renovada, no la fuerza de la negación ni del combate, sino la fuerza de la aceptación profunda y la voluntad consciente de seguir adelante con todos tus matices. Esta visión te permite reconciliar lo que fuiste con lo que eres y abrir espacio para lo que estás destinada a ser. Es un momento sagrado, un diálogo íntimo contigo misma que sienta las bases para la transformación final. Aquí, en la honestidad sin filtros, encuentras la clave para vivir una vida plena, sin máscaras ni concesiones. El espejo no solo refleja tu imagen, refleja tu alma, y en esa mirada te reconoces como la protagonista indiscutible de tu propia historia. La promesa silenciosa que haces contigo misma es un compromiso sagrado, una alianza que nace en el silencio más profundo de tu ser. No es una promesa grandiosa llena de planes o metas inalcanzables, sino una declaración humilde y real, seguir adelante con todos tus miedos, dudas y heridas, aceptando que el camino será imperfecto, pero auténtico. Sabes que no hay garantías ni atajos, que la vida seguirá presentándote retos que pondrán a prueba tu fortaleza y tu voluntad, pero en esta promesa encuentras la fuerza para enfrentar lo desconocido, para caminar con paso firme, aunque el terreno sea incierto. Es una promesa que nace del amor propio, del reconocimiento de tu valor y de la decisión consciente de no rendirte. Esta promesa no busca perfección ni control absoluto. Es un acto de entrega y aceptación, un permiso para ser humana en toda tu complejidad. Te comprometes a escucharte, a honrar tus emociones y a respetar tus tiempos sin juzgarte ni exigirte más de lo que puedes dar. En ella hay una ternura profunda, un abrazo cálido que te sostiene cuando sientes que todo se derrumba. Con esta promesa,
Comienzas a soltar el peso de las expectativas externas y las exigencias internas que te han acompañado por tanto tiempo. Liberas la necesidad de tener todas las respuestas y permites que el proceso de transformación sea tan imperfecto como necesario, porque sabes que en esa imperfección reside la belleza de la vida y la posibilidad real de cambio. Así, con un susurro silencioso, te das a ti misma la promesa de avanzar, de crecer y de vivir con autenticidad. Es una promesa que no se grita, sino que se siente en cada latido, en cada respiración, en cada pequeño acto de amor hacia ti misma. Y con ella abres la puerta a un futuro donde el miedo ya no te detiene, sino que se convierte en un aliado en tu viaje. El ritmo de tu respiración se vuelve suave y pausado, como el murmullo tranquilo de un río que fluye lentamente hacia el mar. Ya no hay urgencias ni presiones, solo la calma que nace de aceptar cada paso dado, cada herida sanada y cada lección aprendida. En esta quietud, sientes cómo el peso del pasado se disuelve poco a poco, dejando espacio para la serenidad que siempre estuvo esperando en lo profundo de tu ser. No necesitas apurarte ni buscar respuestas afuera. Todo lo que has buscado y temido estaba dentro de ti desde el principio, esperando a que te permitieras escucharlo y honrarlo. Ahora puedes descansar en esta verdad sencilla y poderosa. Eres suficiente, tal como eres, con todas tus imperfecciones y fortalezas entrelazadas. Algunas noches, cuando el mundo se silencia y solo queda el sonido suave de tu respiración, es ahí donde encuentras tu refugio más seguro. No hace falta luchar contra los pensamientos ni forzar emociones. Basta con estar presente, con respirar despacio y dejar que el tiempo se deslice sin prisas. Si aún estás despierta, no te preocupes. Está bien. A veces solo quedarse quieta sintiendo cada inhalación y exhalación es suficiente para regresar a casa, a ese lugar dentro de ti, donde siempre hubo luz, incluso cuando parecía estar oculta. Y así, en la paz de esta noche silenciosa, te envuelves en un abrazo invisible que te recuerda no estás sola y siempre puedes volver a ti misma. Algunas noches, simplemente quedarse quieto y respirar suavemente es suficiente para regresar a tu ser. Fin del guión. Gracias por escuchar.